sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglos ocultaron al rostro del hombre que nos va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa para tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás. Mi gente toda sigue dormida, y es tiempo de levantar. Dios fue que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue que nos tumbó para abajo, Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Real sacerdocio, mi gente latina, somos Israel, la nación que escogió. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. They don't fly out of the drugs. They put guns in all of our hood. They instigate blood. Padre, venimos, Padre, a pedirte perdón, Padre. Perdón por nuestros pecados. Padre, enseña y danos misericordia, Padre. Padre, mira nuestro aprobio y aflicción que está pasando en tu gente, Padre. Padre, guíanos y despierta las 12 tribus, Padre, para que venga y se acerque el regreso de tu Hijo, el Mesías Negro. Padre, guíanos, Padre, y danos salud, Padre. Dale el espíritu al obispo, a los diáconos, Padre, a los oficiales, a los hermanos y hermanas y a los hijos nuestros, Padre. Padre, guíanos y dándonos el espíritu hoy y todos los días, Padre. Amén. Shalom, shalom, shalom. Bienvenido, feliz sábado, feliz sábado. Yo soy el oficial Yaquín, a mi derecha. Oficial Adán. Y nosotros hoy vamos a tocar, el tema es el mundo que Dios amó. Y vamos a tocar este tema acerca del versículo popular que muchos aman y tuercen en la iglesia cristiana o católica, lo que sea, lo mismo. Que tuercen el famoso Juan 3:16, ¿verdad? Y vamos a utilizar la Biblia para comprobar lo que en realidad significa ese versículo y no torcer y voltear y poner el sentido suyo en ese versículo, porque como Dios dice, búscame Romanos 3. Vamos a ver lo que dice la Biblia, porque todo debe de ser comprobado con la Biblia. Dios no necesita que nadie interprete su palabra. Lo que nosotros debemos de hacer es utilizar la palabra de Dios para interpretar la palabra de Dios. Dios ya nos ha dado todo lo que nosotros debemos de conocer y saber en su palabra. No hay sentido en una creación de Dios que venga y interprete la palabra de Dios. No, todo está aquí. Vamos a utilizar la palabra. Romanos 3, eso es lo que yo quiero. El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Si alguna gente
no creen, ¿verdad? No importa, si no creen la palabra, no creen en Dios, creen en otra religión, si, hasta los propios cristianos, si no creen en lo que estamos leyendo de la palabra, porque nosotros solamente somos los mensajeros, nosotros no estamos utilizando nuestra propia palabra, ¿vale algo si son incrédulos y no creen? ¿Le? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Ahora vamos a ir a 1 Pedro 4 y 11. Que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Hasta yo mismo. Vamos a comprobar la realidad del Juan 3:16. Dale. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien quiere hablar, y especialmente, si quieren hablar de acerca de Cristo y de Dios, vamos a utilizar la palabra. Terminate ahí. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quédate ahí, porque vamos a leer otra vez. El punto de todo, nosotros estamos leyendo su palabra es para glorificar a Dios. Él está utilizando a nosotros, nos está utilizando a nosotros como una vasija, ¿verdad? Para comprobar su palabra, leer su palabra y comprobar lo que dice la palabra con su palabra. No soy yo, no es el oficial aquí, no es nadie, es Él. La gloria va hacia Cristo, el Hijo de Él, y Cristo le da la gloria a su Padre. Así que va la cosa. Léelo otra vez. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Uh-huh. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Ministra según el poder que Dios te da, no el poder que tú te das tú mismo o que tú te has dado. Porque, por ejemplo, no vamos a tocar este tema hoy, pero las mujeres que son pastoras o diáconas en la congregación, eso no está en la palabra. Cuando la mujer enseña según la palabra, es a las jóvenes a cómo amar su marido, sus hijos, etcétera, etcétera. Pero no di que un líder en la congregación sobre los hombres. No, eso está mal. Léelo. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, Uh-huh. para que en todo sea Dios glorificado. Para que Dios sea glorificado en todo. Termina. Glorificado por Cristo, Ajá. a quien pertenece la gloria Uh-huh. y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Toda la gloria al Señor. Dame Ezequiel 2, versículo 7. Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Uh-huh. No seas rebelde como la casa rebelde. Ve, léelo otra vez. Dice, les hablarás, pues mis palabras. Uh-huh. Escuchen o dejen de escuchar. Aunque escuchen o dejen de escuchar, pero el punto es que debemos de hablar su palabra. Su palabra la debemos de hablar, ¿eh? Porque son muy rebeldes. Porque nuestra gente son rebeldes. Ellos quieren imponer su propio entendimiento, su propio sentido, pero lo que debemos de hacer es leer la palabra, hablar la palabra y creer en la palabra, ¿le? Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Uh-huh. No seas rebelde como la casa rebelde. No seamos rebeldes como la casa rebelde, como nuestra gente rebelde, que se llaman cristianos y católicos y muchos no siguen, no hacen, no creen lo que dice la palabra, ¿le? Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y hay que comer su palabra, ingerir su palabra, digerir su palabra, ¿le? Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, Uh-huh. y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí. El rollo del libro se está refiriendo a la palabra. Vamos a 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ve, aquí entendiendo esto primero, que ninguna
escritura, ninguna profecía en la palabra es de interpretación privada. Nadie tiene deber o poder para decir esto es lo que esto significa sin utilizar la palabra y comprobarlo con la palabra, porque primeramente la palabra de Dios no se contradice. Si tú tienes un entendimiento sobre la palabra y hay otro versículo que lo contradice o que se parece que lo contradice sin entender la palabra, sin comprobarlo con la palabra, ese entendimiento no tiene valor. Hay que escudriñar la palabra y entender la palabra, leerla y muchas veces callarse y ser enseñado por alguien que sabe esa interpretación según la palabra, no su propio entendimiento. Porque que Dios sea verdad y todo hombre mentiroso, ¿verdad? Lee. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, Ajá. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, para escribir y publicar esta palabra. No fue la voluntad de ellos que hicieron esto. Aunque sí, Dios utilizó a esos hombres como vasija para poder hablar su palabra. ¿Ok? Ahora vamos a comenzar. Juan 3. Y vamos a comenzar con el 1. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos. Y estoy comenzando con el primer versículo del capítulo para ver el contexto de lo que está sucediendo en este capítulo. Acuérdense que estos libros que estamos leyendo en Juan, leímos Romano, Pedro, esto y lo otro, las epístolas, el Evangelio. No había, al principio no había capítulos, no estaba dividido en versículos y nada de eso. Era una letra entera. Uno, cuando comienza a leer de Juan 1 hacia el 19 o algo ahí, sí, 20 que diga, ¿verdad? Porque hay 20 capítulos en Juan. Todo eso era básicamente un capítulo del Evangelio de Juan. Estamos leyendo un poco antes de Juan 3:16 para ver el contexto que está sucediendo aquí, ¿verdad? Lee. 1. Juan 1, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aquí Cristo está hablando con otro judío, un principal de los judíos. No era uno de cualquiera por ahí. Era un principal que sabe la palabra, que estudiaba la palabra, ¿verdad? ¿Lee? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Ok, vamos ahora para brincar al 14. Versículo 14. Y como Moisés levantó Vamos al 10 primero. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere los celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Él está hablando del mismo. Nadie subió al cielo y descendió. Él está hablando de él mismo porque Dios mandó a Cristo, ¿verdad? De los cielos, ¿le? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Cristo está diciendo, uno testifica de lo que uno sabe. Si nosotros estamos aquí en lo terrenal y no sabemos todo de la tierra, ¿cómo que uno puede ahora decirle a Cristo o a Dios que eso no es así, que eso no es así? Cristo vino de los cielos, del paraíso, y vino acá y le habló a él o a nosotros en este instante, ¿verdad? Y nos está diciendo lo de los cielos. ¿Cómo tú vas a venir y decirle, no, eso está mal? Si él vino de los cielos, él lo vio, lo ha visto. Hay muchas cosas que nosotros estamos aquí, lo hemos visto, estamos aquí día a día en lo terrenal y no lo entendemos, ¿verdad? ¿Lee? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ahora aquí, Cristo está citando un
versículo aquí, una historia, él está citando de los israelitas. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿verdad? Eso es la historia, ¿verdad? En Números capítulo 21. No vamos a ir ahora, vamos a terminar el versículo y después vamos a número 26, 21 que diga. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto? ¿Cómo? Quiere decir, igualmente como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿le? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así mismo, igualmente como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, así mismo debe de ser levantado el Hijo del Hombre. En este instante se está refiriendo a él mismo. Cristo debe de ser levantado igualmente como Moisés levantó esa serpiente en el desierto. Acuérdate, estamos hablando, es Jesús con Nicodemo, un principal de los judíos, y le está dejando saber las cosas de los cielos, porque él vino de los cielos, y le está dejando saber, mira, acuérdate cuando Moisés levantó esa serpiente aquí en la tierra, así mismo Cristo debe ser levantado. ¿Le? Para que todo aquel que en él cree Ujú. no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Igualmente como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, aquí en la tierra. Así mismo Cristo debe de ser levantado. ¿Dónde? En los cielos. ¿Para quién? Vamos a ver. Vamos a ir al número 21. Porque aquí Cristo está haciendo una comparación. Él está comparando lo terrenal, Moisés en el desierto con la serpiente, con Cristo en los cielos, con el Padre, ¿verdad? ¿Ve? Números capítulo 21, versículo 9. Ujú. Y 6. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. So, Dios envió entre el pueblo de Israel, los israelitas, porque sí entendemos, cuando salieron de Egipto, cuando salimos de Egipto, había una multitud de varias gentes, de otras naciones. Pero aquí, léelo otra vez. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Él envió entre el pueblo de Israel serpientes ardientes, ¿lee? Que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Y murieron muchos israelitas, porque Dios le mandó la serpiente a los israelitas, no a toda la gente que estaban ahí. ¿Lee? Entonces el pueblo vino a Moisés Ujú. y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová Ujú. y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Que ruégale a Dios que nos quites estas serpientes porque hemos pecado contra Él y ahora Él nos está juzgando a nosotros por nuestro pecado y ahora necesitamos a alguien que nos salve de este pecado. El pecado causó ¿qué? Las serpientes, el juicio, la muerte por el pecado. Ellos, los israelitas, nosotros necesitábamos una salvación de ese pecado que traía muerte. La muerte en este instante era que las serpientes ardientes que nos estaban mordiendo y nos estaban matando, que eran serpientes venenosas. ¿Lee? Y Moisés oró por el pueblo. Ujú. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y Ujú. ponla sobre un asta. Ujú. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ahora, léelo otra vez ese versículo. Y Jehová dijo a Moisés: Ujú. hazte una serpiente ardiente. Él le mandó a Moisés, hazte una serpiente ardiente de metal, ¿verdad? De bronce o lo que sea, ¿verdad? Hazte esa serpiente, ¿lee? Y ponla sobre un asta. Y ponla sobre un palo, un asta, ¿lee? Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y cualquiera que mire a esa serpiente no va a morir, vas a vivir. ¿Por qué van a vivir? ¿Es la serpiente que lo está haciendo vivir? No, es la palabra de Dios, porque ellos creen en Dios y lo que él ha dicho. Si él dice, mira esta serpiente y tú vas a ser sano, y si tú crees en esa palabra, cuando tú lo mires, tú vas a ser sano. Tu fe te ha sanado. Pero la fe sin obra, sin mirar a esa serpiente, sin tener fe, no te va a sanar nada. Pero el punto es, me estoy desviando, ¿verdad? Léelo otra vez, perdón.
el versículo. Y Moisés hizo una serpiente. Ajá. 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente Ujú. y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ajá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce Ujú. y la puso sobre un asta. Ujú. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a ¿Algunos las... de quién? Pues acuérdate, las serpientes fueron enviadas hacia los israelitas, el pueblo de Israel, nadie más. ¿Le? Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a las serpientes de bronce y Ujú. vivía. Y vivían. ¿Leíste 9? Sí, sí. Ok, so, la serpiente, ¿a quién Moisés le levantó la serpiente? Para que sean salvos del pecado que han cometido. Porque el pecado que cometieron, la transgresión, trajo que las serpientes ardientes que lo estaban matando, mordiendo y matando, mordiendo y muriendo y matándolo a ellos por esa mordida. Nadie más, solamente los israelitas tenían ese juicio de la muerte por el pecado. So, Moisés levantó la serpiente hacia los israelitas. Vamos a volver a Juan. Juan 3 y 14 otra vez. Juan capítulo 3, versículo 14. Ujú. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario. ¿Por qué? Porque los israelitas son los únicos que tienen los juicios por romper la ley de Dios. Nadie más tiene esos juicios. Las demás naciones que salieron con los israelitas de Egipto no tenían el juicio que tuvo Israel de las serpientes ardientes. Solamente era Israel que estaba siendo mordidos y estaban muriendo por romper la ley de Dios, por romper los mandamientos de Dios. Y asimismo debe de ser levantado Cristo para salvar al pueblo de Israel de su pecado. ¿Le? Para que todo aquel que en él cree, ¿Todo aquel de quién? Del pueblo de Israel. No todo aquel del mundo entero, de toda la humanidad. ¿Le? no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en él cree, no se pierda, pero tenga vida eterna. Asimismo debe de ser levantado Cristo para darle salvación a Israel, igualmente como se le fue dado a ellos con la serpiente, según Moisés, ¿verdad? Sigue leyendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera, léelo otra vez. Porque de tal manera. ¿Por qué de tal manera? ¿Por qué de la misma forma, de tal manera, igualmente él amó a qué? De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora aquí es que la gente se equivocan, se caen del caballo. Porque ahí dice mundo y yo creo que está hablando de la humanidad entera. Pero el contexto, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto que estamos leyendo desde el versículo 14? Que de tal manera que levantó la serpiente, que Moisés levantó la serpiente, así mismo debe ser levantado que el Hijo del Hombre. Lee el 14 otra vez. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Ajá. así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así mismo es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó esa serpiente del desierto. Y ya sabemos, leímos la historia, el número 21, del 6 al 9, que Moisés le levantó la serpiente a los israelitas por su pecado. 16. Porque de tal manera. ¿Por qué de tal manera como él le hizo a Israel en el desierto, Amó Dios al mundo. amó el pasado? Él se está refiriendo a qué? Al pasado en número 21. De tal manera como él hizo con los israelitas en el desierto, que lo amó a ellos y le dio esa serpiente para que sean salvos. Así es. Que ha dado a su Hijo unigénito. él levantó a Jesús de esa misma manera. ¿Dónde? En los cielos. Para que todo aquel que en él cree. Está diciendo lo mismo que acabamos de leer en el 15. Para todo aquel de ese mundo que él amó en el desierto, no se pierda. no se pierda, Mas tenga vida eterna. mas tenga vida eterna, vida sin fin, para siempre. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Ve,
Él no envió a su Hijo, a Cristo, al mundo. ¿A qué? Para condenar al mundo. No para condenar a los israelitas. Él no le dio la serpiente a Moisés para que Israel muera. No tiene sentido. Igualmente, Él no envió a Cristo a los israelitas para que sean condenados, sino que sino para que el mundo sea salvo por él. para que los israelitas, el mundo, todo aquel que en él cree, sea salvo. No se está refiriendo a la humanidad entera. ¿Lee? El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. ¿Cuáles de las naciones tenían la condenación por romper la ley? Nadie. Los únicos que tenían los juicios por romper la ley, por romper los mandamientos, por cometer pecado, eran los israelitas. Los que estaban siendo condenados eran los israelitas. Las demás naciones nunca recibieron las leyes, los estatutos, las ordenanzas, los juicios de la ley. Por romper la ley, nadie. Aguanta ahí, dame eso en Salmos 147. Si nunca recibieron los juicios por romper la ley, ¿cómo es posible que ellos estaban siendo condenados? No había condenación para las demás naciones. Los únicos que estaban siendo condenados eran los israelitas, porque Dios le dio su ley y su juicio hacia ellos. ¿Lee? Salmos capítulo 147, versículo 19. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Ve, sus estatutos y sus juicios a Israel. Si tú rompes la ley que él te ha dado, ahora este es el juicio por ese quebrantamiento, por esa transgresión. Algunas leyes, si tú las rompías, era que muerte. Algunos eran sacrificio, algunos tú tenías que pagar un dineral o lo que sea. Pero había un juicio por romper la ley. Había un juicio, una condenación por romper la ley. Y nadie, ninguna otra nación que tú lees en la Biblia recibió ese juicio por romper la ley. ¿Terminaste? No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Él no hizo ese pacto con ninguna otra nación. Nunca les dio sus juicios de condenación por romper la ley. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. No conocieron los juicios porque nunca sufrieron los juicios por romper la ley. No sufrieron las serpientes ardientes que nosotros sufrimos en Números 21, aunque estuvieron ahí. Ninguna otra nación he recibido o he conocido los juicios de Dios por romper la ley o la condenación. Nadie de las naciones, solamente era los israelitas. Dame Salmo 119, versículo 120. Salmo 119, versículo 120. Salmos capítulo 119, versículo 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti. Aquí está el rey David, ¿verdad? Él escribió el libro de Salmos. Él está diciendo que mi carne se ha estremecido por temor de ti. Él le tiene temor a Dios. ¿Por qué? Y de tus juicios tengo miedo. Y de tus juicios tengo miedo. Solamente los israelitas tenían los juicios. Solamente los israelitas le tenían temor cuando esas serpientes ardientes le estaban mordiendo en el desierto por romper la ley que Dios le dio. Nadie más. ¿Quién era que necesitaba la salvación? ¿Quién era que necesitaba esa serpiente que sea levantada para que cuando ellos lo vean sean salvos? Solamente los israelitas. O así mismo debe ser levantado Cristo para que seamos salvos de nuestras transgresiones por romper la ley, porque nosotros fuimos que recibimos ese juicio. Nadie más. ¿Terminaste ahí? Sí. Ok, vamos a regresar a Juan 3. 3 y 16 otra vez. Juan 3, versículo 16. Ajá. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí, amó el pasado. Ahora tú me tienes que verificar y buscarme un versículo en el Viejo Testamento. Porque cuando se escribió Juan, o cuando esto estaba sucediendo, ¿verdad? Esta conversación entre Jesús y Nicodemo, no había lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Lo que había era que de Génesis hacia Malaquías, lo que nosotros llamamos el Viejo Testamento, ¿verdad? Esas letras.
¿verdad? So, cuando él está diciendo, de tal manera, amó Dios al mundo, amó en el pasado, tú nunca vas a leer en el Viejo Testamento que Dios amó a otra nación que es fuera de los israelitas o de Israel. Y no estamos hablando de los que están allá asesinando y matando, masacrando a los palestinos, porque ellos no son israelitas nada, esos son impostores, pero es otra clase, ¿verdad? En ningún otro libro tú vas a leer que Dios amó en el pasado a ninguna tradición que es fuera de los israelitas. A lo contrario, él dice que ellos son nada. Nada, ¿verdad? Vamos a buscar eso, sí. Sí, dale ahí. Espera, dame Deuteronomio 7 primero. 7 de 6 a 8. Y después Isaías 43. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Ujú, Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ujú. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Más, él hizo y creó a Israel y eligió a los israelitas de Abraham, Isaac, Jacob. Y dijo, tú eres mi pueblo especial. Yo te he escogido y te he puesto sobre todas las naciones. Por eso yo te estoy enseñando y te estoy dejando saber mis leyes, mis estatutos, mis ordenanzas, mis juicios. Porque yo quiero que tú no te desvíes, que tú no rompes mi ley y mis mandamientos. Y si tú lo haces, te voy a castigar porque tú eres mi hijo. Igualmente cuando tú tienes tu hijo o tu hija, tus hijos, ¿verdad? Y si ellos se desvían, tú le das las reglas y si ellos se desvían, tú le das su castigo. Esa regla del castigo, tú no lo puedes imponer sobre otro hijo de fulano de tal para allá, del vecino allá, no. Ese pau entra a la casa a las 7 o lo que sea, a cenar a las 6 y no entra, tú te voy a quitar el teléfono o lo que sea. Tú no le puedes hacer eso a los demás hijos del barrio o del bloque. Ese juicio es para tu hijo. ¿Cómo tú puedes condenar a otro niño que no es tuyo, que tú nunca le has dado ese juicio si rompen tu mandato o tu ley? No, ese es para tu hijo. Igualmente con Israel. Dios le dio su ley a Israel y si lo rompe, este es el juicio. Ahora, yo te amo tanto, yo voy a mandar a mi hijo para que ese juicio que yo te ha dado, él puede cubrir eso para que tú seas adoptado a ser mi hijo otra vez, porque yo no quiero que tú te alejes y te mantenga alejado. Yo te voy a dar misericordia por tú quebrantar mis mandamientos y mi ley. Es así que ha hecho el Padre. ¿Leíste? Sigue leyendo hasta el 8. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, Ujú. os ha querido Jehová y os ha escogido, Ujú. pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, Ujú. sino por cuanto Jehová os amó Él nos amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, Ujú. os ha sacado Jehová con mano poderosa Ujú. y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Él nos amó. Ahora dame Isaías 43, de 3 a 4. Él amó a Israel, a nadie más. Y Isaías 43, de 3 a 4. Isaías capítulo 43, versículo 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Ujú. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, Ujú. fuiste honorable, y yo te amé. Y yo te amé. Otra vez, nunca van a buscar un versículo en el Viejo Testamento donde Dios dice que Él amó a las demás naciones. Nunca. Dame Isaías 40. 40, versículo, déjame ver, 15. A Isaías capítulo 40, versículo 15. He aquí que las naciones les son como la gota de agua. Las naciones son como la gota del agua delante de Dios. Está hablando de las demás naciones. ¿Ve? Que son como la gota de agua Ujú. que cae del cubo, y como menudo polvo
en las balanzas le son estimadas. Si tú tienes un cubo, ¿verdad? Una cubeta de 5 galones y se te cae una gota de agua de esa cubeta, ¿a ti te va a importar? No, tú tienes una cubeta de agua. ¿Por qué te va a importar una gotica? Así mismo es que Dios ve a las demás naciones. Israel es ese cubo lleno de agua y una gotita se cae. Así que Dios ve a las demás naciones. ¿Lee? Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Y si tú tienes una balanza y polvito en la balanza, ese polvo no va a mover la balanza. No pesa nada. Así es que Dios ve a las demás naciones como el polvo de la balanza, que no pesa nada. No tiene valor en los ojos de él. ¿Lee? He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Todo. 16. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Ve, tú puedes sacrificarlo todito ello por sacrificio, por holocausto, y todavía no es suficiente para él. ¿Lee? Como nada son todas las naciones. Como nada son todas las naciones delante de sus ojos. ¿Lee? Delante de él. Ujú. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada. En menos, ¿cómo es algo menos que nada? Para Dios las demás naciones son menos que nada. Por eso que Él nunca le dio sus leyes, sus estatutos, sus mandatos, sus juicios, y tampoco los condena. Porque ¿por qué tú vas a castigar a alguien y le va a dar tu juicio a alguien que tú no amas? Para Él, esa gente, las demás naciones, no son menos que nada. ¿Lee? Y vanidad, dice. Y lo que no es. Y lo que no son menos que nada. Estamos leyendo que Dios amó a Jacob, amó a Israel, y las demás naciones son nada, menos que nada. Polvo en la balanza que no pesan nada. Ahora Malaquías. Le estamos comprobando. Le estamos dando el contexto de Juan 3 para que vean lo que está. Ahora, seguramente ustedes tienen sus preguntas. Oh, pero aquí Pablo dice esto y lo otro. Todito eso se comprueba con la palabra, que Pablo y los apóstoles están hablando a los israelitas que fueron condenados y perdieron su nombre de Israel. Y ahora Pablo fue mandado según Cristo para que ellos regresen a su propio nombre, porque fueron condenados. Y ahora los judíos lo estaban llamando a ellos que gentiles. Ustedes perdieron el nombre de Israel. Espera, aguanta ahí, dame Isaías, para que vean que desde el tiempo de los asirios estuvo así. Isaías 65, versículo 15. Para que vean que no estamos hablando mentiras. Pero esa es otra clase. Tenemos muchos videos en YouTube hablando de eso, según la palabra, comprobando todo con la palabra. ¿Lee? Isaías capítulo 65, versículo 15. Ajá. Y dejaréis vuestro nombre por maldición. Ve, dejaremos nuestro nombre de Israel por maldición. Ahora, si tú no eres Israel, no más, ¿verdad? ¿Qué eres tú? Nada, gentil, menos que nada. Eso es lo que sucedió. Y según el viejo pacto, tú ya estabas condenado. No había salvación. Por eso necesitaba Cristo venir para rescatar a las 12 tribus de Israel, que ya estaban condenados. No es solamente ellos que estaban siendo llamados gentiles o samaritanos, pero también los judíos que se pensaban que ellos estaban bien, porque estaban guardando los sacrificios y esto y lo otro. No, toditos necesitaban la salvación. Léelo al principio otra vez. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Ujú. Y Jehová el Señor te matará. Ajá. Y a sus siervos llamará por otro nombre. Y sus siervos él lo va a llamar por otro nombre. Ya no son israelitas nomás. Oseas, perdón. Y después vamos a llamar a Malaquías. Yo sé que me estoy desviando un poco, pero para comprobar lo que estamos hablando. Porque lo que no saben la historia, después que Salomón murió y su hijo Rehoboam tomó el reino sobre las 12 tribus, se dividió el reino de Israel entre dos reinos, entre dos naciones. El reino del norte, que se llamaba Efraín o Israel, y el reino del sur, que se llamaba Judea, Judá o judíos, ¿verdad? Y cuando uno viene el Nuevo Testamento, los judíos
que uno lee en el Nuevo Testamento se refiere al reino del sur. ¿Qué le sucedió a las demás tribus del norte? Lee 1 y... vamos a leer rápido. 4. Oseas capítulo 1, versículo 4. Ujú. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, Jezreel es Israel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por Ajá. causa de la sangre de Jezreel, Ujú. y haré cesar el reino de la casa de Israel. Se está refiriendo al reino del norte. Va a hacer cesar la casa del reino de Israel, del reino del norte. Y lo vamos a comprobar. Sigue leyendo rápido. Y en aquel día crearé yo el arco de Israel Ujú. en el valle de Jezreel. Ajá. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Ujú. Y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, Ujú. porque no me compadeceré más de la casa de Israel. No le voy a dar misericordia al reino del norte, a la casa de Israel, a Efraín. Ya no van a obtener misericordia. Son condenados. ¿Le? Sino que los quitaré del todo. Los quitaré del todo. Eso es lo que se refiere la 10 tribus perdidas de Israel, el reino del norte. Él ya no va a tener misericordia. Hizo cesar ese reino del norte de Israel. Mas de la casa de Judá tendré misericordia. Ve, más tendrá misericordia sobre la casa de Judá, los judíos del reino del sur. Y los salvaré por Jehová su Dios. Ajá. Y no los salvaré con arco, Ujú. ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Aquí se está refiriendo porque durante el tiempo de Osea era cuando los asirios vinieron y tomaron al reino del norte cautivos. Pero Dios tuvo misericordia a Judá. Pero ¿qué le sucedió al reino del norte? Ya perdieron el reino, perdieron su nombre, igualmente como dijo Isaías 65 y 15, que él llamó a sus siervos, sus escogidos por otro nombre, perdieron su nombre de Israel. Esa era la condenación según el viejo pacto. Pero aquí durante los asirios, él tuvo misericordia con Judá, pero cuando vino los babilonios, lo de Judá, lo del reino del sur, los judíos, ¿qué hicieron? Hicieron lo mismo que hicieron los israelitas del reino del norte. Se convirtieron en idolatría y estaban rompiendo los mandamientos y por eso vinieron los babilonios y los tomaron cautivo igualmente. Los dos reinos estaban en condenación. Lee. Después de haber destetado a Loruama, Ajá. concibió y dio a luz un hijo. Ajá. Y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ve, ahora él está diciendo, ya ustedes no son mi pueblo y yo soy tu Dios. Tú no eres Israel. Ya tu nombre, yo no te conozco por ese nombre. Yo no soy tu Dios. Ya lo condenó. Si tú no eres Israel, ¿qué tú eres? Menos que nada, gentil. Así que él estaba considerando a los israelitas del reino del norte, ¿le? Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Aunque él condenó y castigó al reino del norte, ellos se van a multiplicar, ¿le? Que no se puede medir ni contar. Que no se puede medir ni contar. Tú sabes que en Latinoamérica, porque los ser llamados negros, hispanos y nativos americanos y los que fuimos esparcidos entre el mundo entero durante la esclavitud desde el año 1492 aquí en las Américas, que nos esparcieron a África, a Europa, a Asia entre el trato de esclavos del Transpacífico, porque solamente no era el Atlántico, era el Pacífico, que nos mandaron allá a los filipinos, a China y todo eso como esclavos. Nuestra gente está por toda la parte del mundo. ¿Y qué hemos hecho? Nos hemos multiplicado. Y tú sabes que los latinos tienen muchos hijos, ¿verdad? Aunque él no condenó y no castigó, nosotros fuimos multiplicados, ¿eh? Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío. En el lugar donde se le fue dicho, mira, tú eres dominicano, tú eres haitiano, tú eres puertorriqueño, mexicano, guatemalteco, esto y lo otro. Cualquier nombre que nos dieron durante la esclavitud, ¿verdad? Los conquistadores y ellos, los europeos y todos los que nos tuvieron en esclavitud, ellos nos dieron estos nombres. Estos nombres, dominicano y lo que sea, no son los nombres de los hijos de Israel. Porque nosotros perdimos nuestro nombre por nuestra, ¿qué? Transgresión, por nuestro pecado.
Porque fue que una maldición perder nuestro nombre porque cometimos adulterio, odio, codicia y toda clase de pecado lo hemos cometido y Dios nos castigó y nos quitó el nombre de Israel. Pero aunque Él dijo, lee el 10 otra vez. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ustedes perdieron el nombre, no se llamen por Israel ya. ¿Le? Les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Ustedes son hijos del Dios viviente. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando Cristo vino y nos dijo, mira, ustedes pueden arrepentirse. Ya no hay condenación. Cree en mí y tú puedes ser salvo de tu de tu pecado. ¡Dale luz! Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Ve, y se congregarán los hijos del reino del norte, de Judá, el reino del sur de Judá, el reino del sur, y los hijos de Israel, el reino del norte. Los dos reinos se van a reunir y van a hacer ¿qué? Y nombrarán un solo jefe. Y nombrarán un solo jefe. ¿Cuál es el jefe? ¿Ve? Y subirán de la tierra. Y el jefe que diga aquí es Cristo. Nombraremos un jefe, Cristo, porque Él vino de los cielos y vino a reunirnos a los dos reinos que perdimos nuestro nombre. No estamos siendo llamados griego, gentil, y lo otro, pero ahora ¿qué? Podemos obtener salvación. ¿Le? Y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. El día de Israel será grande porque vamos a ser una nación. Vamos a Ezequiel pronto. 47. Sé que me estoy desviando, pero es bien importante para que vean el amor que Dios tuvo por el mundo, el mundo que Dios amó, porque hay profecías que Dios iba a restaurar a los hijos de Israel que fueron desviados, que ya estaban siendo llamados gentiles. Eso no es nuevo, de que en el Nuevo Testamento los israelitas siendo llamados gentiles. Eso ya estaba sucediendo desde el tiempo de los asirios. Y hasta en Deuteronomio, cuando Dios nos dijo, mira, que no vaya a haber sodomita entre los hijos de Israel. Sodomita es otra nación. Cuando tú actúas y haces las cosas mundanas del mundo, tú estás actuando como las demás naciones. Eso es lo que ellos hacen. Ser un sodomita se refiere a ser un homosexual, pero siendo de Sodom, sodomita es una nación. Cuando Dios nos da el nombre de una nación, se refiere que es una maldición, no es algo bueno. Porque Él ve a las demás naciones como nada. Cuando Él nos nombra por otro nombre que no es Israel, nos está escupiendo en la cara. Es básicamente una falta de respeto, pero la falta de respeto viene de nosotros cuando nosotros actuamos como las demás naciones y no obedecemos la palabra de Dios. Dale. No. Es las donaciones. 37, perdón. Yo te dije 47, 37. Comienza al 21. Ezequiel capítulo 37, versículo 21. Y les ¡Dale dirás, luz! así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. Yo voy a tomar el reino del norte de entre las naciones que fueron esparcidos, ¿le? A las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Ajá. Y los haré una nación en la tierra. Y lo haré una nación en la tierra. ¿Por qué? ¿Le? En los montes de Israel. Ajá. Y un rey será a todos ellos por rey. Ve, y un rey, un jefe, como leímos en Oseas. ¿Le? Y nunca más serán dos naciones. Y nunca más serán dos naciones, porque el reino de Israel fue dividido entre dos naciones. Fueron esparcidos entre las naciones y perdieron su nombre. Dios dijo en los últimos días, yo voy a reunir a toditos las 12 tribus de Israel y lo voy a dejar saber, mira, tú puedes arrepentirte, tu nombre es Israel. Tú desciendes de Abraham, Isaac y Jacob
Y aunque yo te condené en el viejo pacto, yo mandé a mi hijo para rescatarte, para salvarte de tu pecado. Lo único que tenemos que hacer es que guardar sus mandamientos, guardar su ley y no cometer pecado, creer en Cristo, caminar en su camino, en su paso. ¿Ve? Ni nunca más serán divididos en dos Ve, reinos. nunca más vamos a ser divididos en dos reinos. Porque ahora cuando, dame Malaquías 1, lo que iba a leer antes, para que vean, y después vamos a ir a Isaías 47, 45. Sí, Malaquías. Malaquías, capítulo 1, versículo 2. Porque acuérdate, estábamos hablando de el mundo que Dios amó. El mundo que Dios amó, ¿verdad? Por eso fuimos a Deuteronomio, ¿verdad? Y después fuimos a, ¿dónde fuimos? Isaías 43, que Dios amó a Israel. Y cuando fuimos a Isaías 40, versículo 15, que Dios dijo que las demás naciones son como nada. Y que Israel perdió su nombre por una maldición. Ya nos estaban siendo llamados Israel. Y ahora te leímos las profecías en Oseas, que los hijos de Israel no tuvo misericordia, fueron esparcidos, ya perdieron su nombre. Pero al final, Él no iba a dar el nombre nuevamente debajo Cristo. Y iba a reunir a las dos naciones de Israel para ser una sola nación. Como David tuvo a las 12 tribus de Israel. Porque Cristo vino para sentarse en el trono de David. Y David tuvo el trono sobre las 12 tribus de Israel. No dos naciones. Él se sentó como rey sobre las 12 tribus de Israel. Cristo no vino para solamente ser rey sobre Judá o los judíos. No, Él vino para ser rey sobre las 12 tribus de los israelitas. ¿Ok? Lee. Malaquías, capítulo 1, versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová. Yo lo he amado, dijo Dios. Lee. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú, hermano de Jacob? Ahora aquí los israelitas están diciendo, ¿cómo que tú no amaste? Tú no estás condenando, tú no estás esparciendo cautiverio tras cautiverio. ¿Lee? ¿No era Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y a Esaú aborrecí. Él no ama a Esaú. Él odia a la nación de Esaú, Edom. No es posible que tú ahora me vas a dejar saber que cuando uno lee Juan 3:16, que cuando tú lees esto aquí en Malaquías, tú lo lees igualmente porque Pablo lo cita en Romanos 9, que Dios aborrece a Esaú. No es posible que él pueda amar a la humanidad entera, pero a la misma vez él odia a una nación entera, que son menos que nada, como lo hemos leído. Y cuando tú lees en el Viejo Testamento que él amó al mundo, el mundo que él amó se refiere a los israelitas, porque las demás naciones para él ni existen. Son herramientas para él. ¿Lee? Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Ajá. Ok, vamos a regresar ahora a Juan 3:16. Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tú tenías Isaías 45. Aguanta eso, pero vamos a leer esto. Pero aguanta, lo aguanta. Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel de los israelitas no se pierdan, pero tenga vida eterna. Porque ya está en la profecía que los israelitas iban a ser ¿qué? Esparcidos, castigados en cautiverio tras cautiverio. Pero aunque eso le sucedió a los israelitas, a las 12 tribus, no solamente a las 2 tribus, a las 3 tribus del reino del sur, pero a las 12 tribus, él dijo, tú sabes, yo voy a tener misericordia y tú vas a ser llamado mi hijo nuevamente y te voy a adoptar otra vez, según mi hijo Jesús, que tú vas a elegir como tu rey, tu jefe, y vas a reunir a las 12 tribus para que tenga vida eterna. Lee. Isaías, capítulo 45, versículo 17. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Israel será salvo en Dios con vida eterna, en Jehová con vida eterna. ¿Le? No os avergonzaréis
ni os enfrentaréis Ujú. por todos los siglos. Por todos los siglos, para siempre, vida eterna. Eso es para Israel, ¿eh? ¿Terminaste? Sí. Ok. Eso es para Israel, para todos los siglos, para siempre, vida eterna es para Israel. No vamos a ser avergonzados. En ninguna parte del viejo pacto que él dice que él amó a las demás naciones, que le iba a dar vida eterna o iba a salvar a las demás naciones. Eso era solamente para los israelitas que perdieron su nombre. Perdieron el nombre más de 700 años antes que Cristo hubo caminado como un hombre en la tierra. No era nada nuevo que los... Búscame eso, Isaías 9, para que vean. Como si es algo nuevo. Tú sabes lo que quiero, 9:1. Isaías, capítulo 9, versículo 1. Ujú. Mas no habrá Dale siempre luz. oscuridad para la que está ahora en angustia. Ve, no va a haber siempre oscuridad en los que están en angustia. ¿Quiénes son los que están en oscuridad y angustia? Vamos a leer. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftali. Ve, de Zabulón y Naftali estuvieron en oscuridad y tinieblas por las aflicciones que vinieron a los asirios y nos tomaron en cautiverio. Cautiverio tras cautiverio. Eso es tinieblas y aflicción. ¿Le? Pues al fin, Y espérate, Zabulón y Naftali son ¿qué? Tribus de Israel, del norte de Israel. pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán Ujú. en Galilea de los gentiles. En Galilea de los gentiles. Desde Isaías 9 ya el reino del norte estaban siendo referidos como gentiles porque perdieron su nombre. ¿Por qué? Por maldición, por cometer pecado. Esto no es nada nuevo. Esto es durante el tiempo de los asirios, cuando vino Salmanasar, Tiglat-Pileser y todos ellos y nos tomaron cautivo. Así Y es. fuimos llamados que gentiles, fuimos esparcidos entre todas las naciones. Pero hay profecías que dijo que Dios nos iba a reunir y nos iba a dar nuestro nombre nuevamente, Israel, que hemos perdido. Igualmente como nos estamos llamando dominicanos, latinos y esto y lo otro. Ahora vamos a regresar a Juan 18, versículo 20, para comprobar rápido. Juan capítulo 18, versículo 20. Ujú. Y Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Ujú. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Él siempre le ha predicado al mundo, el mundo que se refiere al mundo de los judíos, los israelitas. Siempre he predicado en la sinagoga. Cuando uno lee en Juan 3:16, pues de tal manera él amó al mundo, se refiere al mundo de Israel, los israelitas, que él amó en el pasado, que le dio la profecía que lo iba a rescatar y lo iba a reunir. Con eso vamos a concluir la clase y te vamos a dar unos detalles Sí, rápidamente. si quieren Dale apoyar, el WhatsApp. si ya saben, si quieren más información de quiénes somos, qué es lo que enseñamos, o si buscan una locación cercana a ustedes, pueden ir a la página web que es israelunite.org. Israelunite.org. También tenemos un correo electrónico para si tienen preguntas, si quieren que tomemos algún tema en específico, pueden mandar sus mensajes al correo electrónico que es preguntas@israelunite.org. Preguntas@israelunite.org. Y también tenemos un número de Hasta allá WhatsApp. arriba en la Ahí. pantalla. Un número de WhatsApp que es 470-561-5261. Lo vuelvo a repetir. 470-561-5261. Mi gente, cuídense. Que el más alto y Cristo lo bendiga. Shalom. Shalom.